Por ello, nuestras observaciones buscan superar las limitantes y construir consensos. En materia de ingresos, señor subsecretario, el hecho de no presentar miscelánea fiscal no implica que el tema esté resuelto. Para nosotros hay 4 problemas y temas ausentes. 1, en materia de déficit. 2, la estimación del precio del petróleo. 3, las presiones del sector privado para recuperar privilegios fiscales. Y 4, la ausencia de temas para fortalecer el federalismo. Por problema de tiempo, enunciaré los aspectos centrales de cada rubro. Primero, déficit público. La meta de endeudamiento público debe ser la establecida en 2014. 2% del PIB para inversión en PEMES y 1% adicional, es decir, un total de 3%. Por esa razón, no estamos de acuerdo con la meta de 3.5. La meta que propone no cumple el compromiso de disminuir el déficit que el gobierno fijó en los criterios generales de 2014, de acuerdo al artículo 17 de la Ley Federal del Presupuesto, y que fue la base de la aprobación del Congreso. El margen de maniobra que gana el gobierno con el punto 5 es de 91.000 millones de pesos. Pudiera entenderse la necesidad de apoyar a CFE, pero quedan 48.000 millones que se usarían para proyectos de alto impacto político y social, así lo dicen ustedes, y donde nosotros pensamos que puede financiar el aeropuerto y los trenes anunciados como bandera política. Aclaramos que el PRD no está en contra del uso sensato y transparente del déficit. Lo que rechazamos es la falta de claridad y la imprecisión del destino. Y además, resulta inaceptable que parte del endeudamiento pueda usarse para obras de impacto político en un año electoral. No nos oponemos a las obras que le sirvan a la gente, sino a que sean financiadas con deuda que pagará el pueblo. De ahí la pregunta, ¿por qué razón se pide un endeudamiento de 3.5% del PIB cuando se acordó que este año sería de 3%? ¿Por qué torcer el decreto para incumplir los compromisos y la ley? ¿Cuál es el destino específico del déficit de 48.000 millones? ¿Acaso el aeropuerto y los trenes que anunció el gobierno se van a financiar con deuda? ¿Cómo los piensan pagar? ¿Por qué quieren justificar un impulso contracíclico del mismo costo que el año pasado? Si ustedes lo han dicho aquí hasta el cansancio, que habrá crecimiento en Estados Unidos y en México. Entonces, la necesidad del déficit debiera de ser menor, porque la reactivación, ustedes lo han dicho, está en marcha, pero la meta, en vez de reducirse, se mantiene. Más aún, señor subsecretario, la magnitud del déficit no cuadra con el contexto del reciente informe de finanzas públicas y deuda pública, donde se nos informa que los ingresos presupuestarios del sector público registran un crecimiento real de 2.7%. ¿Estarán dispuestos a transparentar el destino del endeudamiento solicitado antes de que sea autorizado? ¿Están dispuestos a analizar y detallar las condiciones del financiamiento? ¿Están dispuestos a cumplir el compromiso del 2014 de reducir la meta del déficit? Por el tema de presiones fiscales, en 2014 se avanzó en la progresividad fiscal. Esperamos que el gobierno resista las presiones empresariales y de grupos de interés para recuperar privilegios, sea por la vía de la consolidación o de las deducciones. El PRD de ninguna manera aprobará que por la vía legal y menos por la administrativa los grupos de interés tengan mejores circunstancias fiscales que la mayoría. Espero que en este punto tengamos coincidencia. El gobierno afirma que no incrementará los impuestos este año, pero el problema está en el otro extremo, en las presiones para obtener descuentos. Señor subsecretario, le pedimos que asuma un compromiso público. Esta es la oportunidad de cara a la nación, de que por ningún motivo impulsarán retrocesos fiscales. Le pedimos un compromiso para que no se repitan los casos como los de 2013, cuando apareció un transitorio para condonar adeudos billonarios, o como el decreto de facilidades administrativas de diciembre de 2014, cuando se concedieron beneficios fiscales sin consultar el Congreso, que semana antes aprobó la reforma hacendaria, lo que para nosotros constituyó un agravio a la división de poderes. En concreto le pregunto,
están dispuestos a renunciar a ejercer las facultades administrativas para otorgar privilegios fiscales, pueden comprometerse a desechar esas maniobras y no otorgar facilidades para que por la puerta de atrás se permitan deducciones y perdones para los grupos de interés. Nos gustaría conocer su opinión sobre las presiones fiscales de los grupos de interés y contrastarla sobre el trato que debe darse a las empresas con facturaciones de menos de 100,000 pesos al mes. Sobre el precio del petróleo, la estimación del precio del petróleo presentada parte, y eso sí, del procedimiento señalado en la Ley Federal del Presupuesto. Eso no lo discutimos. Pero el resultado es una estimación conservadora que debe ser revisada. El precio propuesto es de $82 por barril, cuando el petróleo mexicano se vendió en promedio en 2014 $94. Sabemos que se busca actuar con precaución y proteger el ahorro de los ingresos excedentes, pero aún en ese margen puede ajustarse el precio para financiar proyectos de impacto y obras necesarias para el país. Así ha ocurrido en años anteriores. Esperamos disposición de la parte de ustedes para una revisión técnica. En este rubro, les solicitamos presentar a esta soberanía la base de cálculo y la memoria de cálculo para el cálculo del precio del petróleo, además los detalles de cálculo de los ingresos petroleros derivados del mismo. Sobre la agenda federalista, el paquete económico debe tener un enfoque federalista. Tan solo en materia de ingresos, el porcentaje de las entidades de IEPS por venta de gasolina está retrasado respecto de la inflación desde 2008. Diputado, le suplicamos... Termino. Y es una injusticia que dicho recurso no quede indexado. Además de que no hay incentivos para el trabajo conjunto en el programa Crezcamos Juntos, entre otros aspectos que llaman la atención y merecen alternativa. En síntesis, concluyo, el PRD, bajo el principio de responsabilidad fiscal, plantea respetar el déficit originalmente establecido por el Congreso y que se transparente su destino, que no existan retrocesos en materia de progresividad fiscal, que el precio del petróleo sea revisado e impulsar también criterios federalistas. Para terminar, les voy a distribuir un documentito de 2 hojas, donde a partir de 2-3 preguntitas expresamos claramente cómo queda realmente el déficit. Esperamos, pues, que podamos en estos días ir construyendo acuerdos por el bien de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias.